Buenas tardes. Continuamos las capacitaciones, la formación sobre el tema de acoso laboral. En esta segunda entrega vamos a tratar el tema de los comités de convivencia laboral. Antes de iniciar el desarrollo de esta conferencia, pues unas reflexiones. Relájate y descansa lo necesario. Disfruta de la familia, amigos. De ahorita estamos compartiendo trabajo en casa. Hemos distribuir adecuadamente el trabajo laboral y la relación con nuestros hijos, la esposa, nuestros hermanos. Preocúpate menos y ocúpate más. Esfuérzate un poco más cada día. Ama siempre. Ten fe en Dios. O sea, estamos en un momento complicado por el COVID, pero debemos tener fe y tener las medidas de bioseguridad, alimentarnos sanamente, dormir adecuadamente, realizar las obligaciones laborales, estar en contacto con nuestros compañeros de trabajo, utilizar todas esas herramientas tecnológicas, el Zoom, el que, que nos suministran las distintas entidades públicas, el Teams, el WhatsApp, y siempre hacer uso racional de esas tecnologías para beneficio. Entonces vamos a continuar el tema de los comités de convivencia laboral. Ayer mencionábamos algunas normas internacionales y normas internas referidas a la ley de acoso laboral. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948 y sus constituciones. Como veíamos ayer, fue el primer estatuto que reunió a diversos países del mundo, que se dio con ocasión de después de la Segunda Guerra Mundial, y se establecieron mínimos de derechos. Y en Colombia, pues en el sistema de derechos humanos se rige por el sistema de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, la Constitución Nacional y la legislación se debe adecuar a esa normatividad internacional a través de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, que es aquellas normas que no están formalmente en la Constitución política, pero han sido incorporadas a través de tratados internacionales. Y lo mismo las normas de inferior categoría de la Constitución, que lo que buscan es ir incorporando todas esas disposiciones a nivel internacional para ajustarse a esos tratados. Lo mismo la jurisprudencia de las altas cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, que a través de sus diferentes funciones, también en sus decisiones, hacen análisis también de los instrumentos internacionales. Y en el sistema interamericano tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyo máximo guardián es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que fija reglas sobre derechos y garantías, fija el alcance y son decisiones de obligatorio cumplimiento. Y el año pasado tuvimos ocasión de un fallo contra el Estado colombiano, previo trámite anterior ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema de inhabilidad de cargos de elección popular a través de sanciones disciplinarias. Entonces el Estado colombiano y sus diferentes entidades tienen que ajustar la legislación a esa orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también tenemos disposiciones como el Código Sustantivo del Trabajo, que veíamos las causales de despido, las causales de justa causa, el decreto 2351 del 65, el artículo segundo del decreto 1832 de 1994, que adopta la tabla de enfermedades profesionales, el Código Disciplinario Único, la Ley 734 del 2002, que a partir del 2 de julio del 2021 pues, empieza a regir el Código General Disciplinario. No obstante, aquellos procesos que el 2 de julio del 2021 tienen auto de citación a audiencia o auto de apertura de investigación, pues seguirán con el procedimiento de la Ley 734 del 2002.
2, que ahí establece derechos, deberes, prohibiciones, faltas gravísimas y también temas relacionados con el tema de la cordialidad, los deberes de respeto en las relaciones laborales y el tema de la ley de acoso laboral que mencionábamos, la ley 1010 del 2006 y sus reglamentaciones a través de resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues fue un avance en la medida en que ya hay un ordenamiento referido al tema de acoso laboral. Y como tal también tener en cuenta toda la jurisprudencia que se ha producido contra demandas por artículos de la ley de acoso laboral, que son jurisprudencias de la Corte Constitucional en el desarrollo de la acción pública de inconstitucionalidad. La ley 1010, como mencionábamos ayer, es distinta al acoso escolar, que se regula por la ley 1620 del 2003 y su reglamentación, y también diferente al acoso sexual, que es un tipo penal que está regulado por la ley 1257 de 2008 y sus reformas. También está el decreto 231 del 2006 que corrige un hierro de la ley de acoso laboral. Resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este punto hay que también aclarar que todas las dudas que se presenten en torno a la ley de acoso laboral podemos acudir a la oficina jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, la oficina jurídica cuando son temas disciplinarios atinentes a la ley de acoso laboral, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y como mencionamos, es importante pues que las entidades del Estado, especialmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, consolide una estadística tanto del sector privado como del sector público, todos los casos que se han sucedido de acoso laboral, tanto de servidores públicos como de servidores particulares, cuáles han sido las causales de acoso laboral, las decisiones adoptadas con el fin de que pues se evite estas situaciones y se indague cuáles son las causales más recurrentes por las cuales se da lugar a la aplicación de la ley de acoso laboral, porque pues hemos visto que normalmente hay estadísticas del sector privado, pero no ha habido una consolidación de estadística en el sector público, que como bien mencionamos, ya las decisiones disciplinarias las toma la jurisdicción disciplinaria o la Procuraduría o la personerías municipales, pero sería importante consolidar una información cuántas decisiones disciplinarias se han tomado respecto a acoso laboral. Y el tema del funcionamiento de los respectivos comités de convivencia laboral, porque en todas las entidades públicas de todo orden se debe crear los comités de convivencia laboral, lo mismo en el sector privado. Tenemos la resolución 002646 de 2008 del Ministerio de Trabajo, por el cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la indicación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación de patologías causadas por el estrés ocupacional. Como veíamos, es importante el clima organizacional. El acoso laboral afecta naturalmente el clima organizacional y lo que se debe evitar es que como consecuencia que si existe acoso laboral se prevenga, se tomen las medidas preventivas, si es necesario las medidas disciplinarias y se dé una orientación adecuada al funcionario, tanto el sector público privado que padece el acoso laboral, para evitar pues que vaya a tener consecuencias psicológicas, psiquiátricas, porque como se mencionaba, esta situación es delicada y puede conllevar a la pérdida de autoestima, problemas de salud. Entonces es necesario corregir esas situaciones. Por eso es tan importante las estadísticas, es conocer un consolidado de las estadísticas para ver por qué se está
dando el acoso laboral, cuáles son las circunstancias o causales por las cuales se está dando para mejorar los procesos y procedimientos de las organizaciones estatales. Y tenemos la resolución 652 del 2012 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual se conforman y reglamentan los comités de convivencia laboral en entidades públicas y privadas. Esta resolución es importantísima porque fija los parámetros en el cual se desarrollan los comités de convivencia laboral, y al interior de cada entidad se deben establecer resoluciones para desarrollar y crear los comités de convivencia laboral, que son importantes en las relaciones interpersonales y mejorar el clima organizacional. Y ahí definen funciones como una medida de prevención y para proteger los trabajadores contra los riesgos psicosociales a los que pueden ser expuestos. Los comités de convivencia laboral es una estrategia efectiva en la prevención e intervención de conflictos interpersonales en los ambientes laborales y en la gestión de los casos de acoso laboral. Esto es una parte de una presentación que hizo el Comité de Convivencia Laboral de la Procuraduría General de la Nación. Fíjense que es una estrategia de prevención e intervención. Lo que se busca es la prevención que se puede generar en las organizaciones tanto públicas o privadas cuando hay conflictos interpersonales y pueden conllevar al caso de acoso laboral. Hay unas técnicas de resolución de conflictos, la facilitación, la indagación, la mediación, la negociación. Y hay una circular de la Procuraduría General de la Nación que menciona la gestión de las quejas en la Procuraduría General de la Nación, la circular 020 del 2007, que también fue sacado de una presentación que hizo el Comité de Convivencia Laboral de la Procuraduría General de la Nación. El procedimiento preventivo, primero, comités de convivencia laboral en cada entidad, o sea, en cada entidad pública o privada, es la obligación de crear esos comités de convivencia laboral, crearlos y que funcionen adecuadamente. Y ese procedimiento preventivo puede dar lugar a un archivo o no conciliación. Y recordemos que la ley 1010 establece un procedimiento preventivo y un procedimiento disciplinario. El procedimiento preventivo es a cargo de los comités de convivencia laboral. Ellos no son jueces disciplinarios. Simplemente es un diálogo entre las partes para evitar que determinar si hay acoso laboral, pero no hay, digamos, una iniciativa probatoria. Tiene que escuchar a las partes, al presunto acosado, presunto acosador. Todo lo que se diga en esas reuniones del Comité de Convivencia Laboral son secretas. Al final, pues se debe buscar si puede dar lugar a un archivo o no conciliación, y si, digamos, no se concilia, o como se mencionaba ayer, se citaron varias oportunidades a las partes, al presunto acosado o acosador no asistió, o asistió uno solo, o renunció uno, o renunciaron ambos, entonces no hay esa posibilidad, o se llegó a un acuerdo y ese se incumplió, entonces se activa el trámite disciplinario a cargo de la Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales y la jurisdicción disciplinaria, a cargo de las salas jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura y consejos seccionales, y a partir ya está organizada la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entonces esas salas jurisdiccionales disciplinarias van a llamarse ahora las comisiones seccionales, y a partir pues de la vigencia del Código General Disciplinario, esas salas jurisdiccionales no solamente van a conocer de los funcionarios judiciales en la parte disciplinaria, o sea, magistrados, jueces y fiscales, sino también de los empleados judiciales, que actualmente la competencia disciplinaria los tienen los jefes inmediatos, en segunda instancia el superior jerárquico de ellos. Entonces va a ser una competencia bastante amplia para esa jurisdicción disciplinaria. Es necesario pues fortalecer esa jurisdicción disciplinaria, porque también van a tener que conocer casos de acoso laboral, y lo están conociendo. Entonces por eso es tan importante
fortalecer esa información de, digamos, las actuaciones del Comité de Convivencia Laboral y las actuaciones de las autoridades disciplinarias que han investigado conductas de acoso laboral. Y el procedimiento preventivo, archivo conciliación, y el procedimiento disciplinario, pues el caso de las jurisdicción disciplinaria o procuraduría o personerías municipales. Tenemos en el Comité de Convivencia Laboral, como se mencionaba, está la resolución 2646 del Ministerio de Trabajo y de Protección Social, por el cual se establece disposición y se definen responsabilidades para la indicación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Debe haber una política clara para la prevención del acoso laboral porque afecta la dignidad humana, que es uno de los pilares de la organización constitucional de nuestra constitución política. Debe haber manuales de convivencia con las conductas aceptables, actividades de sensibilización sobre el acoso y sus consecuencias, capacitación en la resolución de conflictos y desarrollo de habilidades sociales, seguimiento y vigilancia periódica del acoso laboral, procedimiento confidencial, conciliatorio efectivo para prevenir ese tipo de conductas. La idea es que no se den las situaciones de acoso laboral, pero si se dan esas situaciones, que se activen esos mecanismos a través de los comités de convivencia laboral, o si es necesario, pues llevarlo al escenario disciplinario. Pero como se mencionaba ayer, esa situación puede generar perjuicios materiales y morales a la persona que es objeto de acoso laboral, y pues realmente si se lleva a la instancia disciplinaria, el proceso disciplinario no tiene un mecanismo indemnizatorio como lo tendría, por ejemplo, la acción de reparación directa. Entonces tendría que acudir el acosado a la jurisdicción ordinaria a través de un procedimiento ordinario para buscar la indemnización de daños y perjuicios, que es uno de los efectos realmente que se deben estudiar, porque pues una persona que es objeto de acoso laboral puede generar una serie de perjuicios que inclusive son irremediables, porque pierde la autoestima o puede dar lugar a que hasta atente contra su vida. Entonces lo que se busca es también que haya un seguimiento psiquiátrico, psicológico de la persona afectada y que se pueda reintegrar otra vez a la sociedad, y que la persona que hace el acoso laboral no vuelva a cometer esas conductas, porque a veces se ven en las organizaciones, mire, yo soy el mejor de la entidad o el mejor de una dependencia, y por ser el mejor de la entidad entonces me pasan todo el trabajo, y los demás funcionarios no tienen igual carga laboral, hay una desproporción, o llegó el funcionario nuevo tanto del sector público y privado, entonces chutémosle o enviémosle todos los chicharrones, o que yo para ir al baño tengo que pedirle permiso al jefe. Entonces hay situaciones de esas que inclusive han sido objeto de investigaciones disciplinarias, pero la idea es que no se repitan, y por eso hay un clima organizacional adecuado, y el equipo de trabajo y los perfiles, de que de acuerdo al perfil de cada servidor público o particular, así se le asignen funciones, porque a veces se presenta que en las delegaciones se asignan delegaciones, si bien uno en el manual de funciones, por ejemplo en el sector público dice uno tiene funciones propias del cargo y las demás que delegue el jefe inmediato, pero esa delegación se debe ser responsable y tener en cuenta los perfiles del respectivo funcionario. Y en el artículo 14, numeral segundo, hay medidas correctivas del acoso laboral, actividades de intervención y control de factores de riesgos psicosociales, promover la participación de los trabajadores en las estrategias de prevención, facilitar el traslado cuando el comité de convivencia o el médico tratante lo recomienda, porque pues si ya realmente
relación no es la más adecuada entre el jefe frente a sus subalternos o el subalterno frente al jefe, y no va a haber una empatía entre ellos, pues se puede buscar el traslado a otra dependencia, porque la idea también es que el funcionario o la persona afectada por esa situación pues esté a gusto en la organización para poder ser productivo y además se sienta bien como ser humano, porque ahí también se busca la protección del ser humano, de su dignidad humana. Facilitar el traslado cuando el comité de convivencia o el médico tratante le recomienda un procedimiento interno conciliatorio efectivo para corregir conductas constitutivas de acoso laboral. ¿Cuál es el objetivo de los comités de convivencia laboral? Es canalizar la objetividad y transparencia de todo tipo de quejas que tienen origen en una queja de acoso laboral. O sea, siempre que se presente una queja de acoso laboral, pues el conducto regular es remitir eso a los comités de convivencia laboral. O sea, eso no se va a remitir a la Oficina de Control Disciplinario Interno, porque ellos no son competentes para conocer las quejas de acoso laboral. La primera instancia es preventiva y si llega una queja debe remitirse al Comité de Convivencia Laboral. Y después ya si procede, pues se envía a la Procuraduría, a la Personería o a la Jurisdicción Disciplinaria. ¿Cuál es la etapa de conformación de esos comités de convivencia laboral? Pues primero la selección y designación de sus integrantes, entrenamiento y capacitación del comité de convivencia laboral, aspectos legales, técnicos, habilidades sociales, porque pues, las personas se les designa, pero como toda actividad propia del cargo o que ha sido delegado o que uno haga parte de esos comités, pues tiene que dársele la preparación adecuada para que pueda tramitar adecuadamente esas quejas de acoso laboral y que tenga las habilidades para poder solucionar esos conflictos que se presentan. La construcción de un protocolo para el manejo de acoso laboral e incorporación en el reglamento interno de la organización. Debe tener representantes por parte de la empresa y representantes por parte de los trabajadores en igualdad de número. Los representantes de los trabajadores deben ser elegidos democráticamente entre los mismos trabajadores. Entonces tenemos en las etapas de conformación, entonces tenemos, depende del número de empleados servidores de la empresa. Con 10 o menos trabajadores, 2 miembros, un representante de los trabajadores y otro de los empleadores. Entre 11 y 50 trabajadores, 4 miembros, 2 representantes de los trabajadores y 2 de los empleadores. Entre 51 y 500 trabajadores, 6 miembros, 3 representantes de los trabajadores y 3 de los empleadores. Con más de 501 trabajadores, 8 miembros, 4 representantes de los trabajadores y 4 de los empleadores. Esto es una información tomada del EGIS del 30 de abril del 2012. Entonces, la conformación tenemos las resoluciones 652 y 1356 del 2012. La conformación no representa, de acuerdo al tamaño de la entidad, comités por centro de trabajo o periodo. Debe establecerse previamente las funciones del comité, del presidente, la secretaria técnica, las responsabilidades de los empleadores, de administradores de riesgos profesionales, calidades de los miembros de los comités, las reuniones cada 3 meses, reuniones extraordinarias. Por eso es importante no solamente es que están las resoluciones antes citadas, las 652 y 1356 del 2012, sino que debe desarrollarse al interior de las entidades públicas y privadas para establecer esas funciones del presidente, de los miembros, cuando se reúnen ordinaria, extraordinariamente. Tenemos las resoluciones 652, 1356 del 2012, un comité a nivel central. Esas resoluciones, digamos, es al interior de la Procuraduría General de la Nación, que establece, pues,
digamos, está en la resolución 070 del 2018. Por eso es importante que a nivel de cada entidad pública o privada se establezcan resoluciones que consagren cómo se van a designar los representantes del empleador, los representantes de los trabajadores, los deberes de sus miembros, porque si uno es servidor público y además de las funciones propias del cargo, pues tiene unas funciones propias como miembro del Comité de Convivencia Laboral y puede responder disciplinariamente tanto por incumplir sus deberes propios del cargo como por incumplir los deberes propios de miembro del Comité de Convivencia Laboral. Por ejemplo, cuando no asiste a las reuniones, cuando le convocan y sin ninguna justificación asiste a las reuniones. Entonces, o cuando no cumple los deberes propios del cargo para el cual ha sido asignado. Entonces, y ahí también se deben establecer el quórum deliberatorio, el retiro de sus miembros, los recursos para el funcionamiento, porque es importante que las entidades públicas y privadas doten de recursos para el adecuado funcionamiento de los comités de convivencia laboral. Los requisitos de la queja, para que realmente que la queja tenga un supuesto soporte probatorio, porque el Comité de Convivencia Laboral se va a basar en las pruebas que aporta tanto el presunto acosado como el presunto acosador, porque no tiene iniciativa probatoria. O sea, no pueden practicar pruebas, solicitar pruebas o aportar pruebas como si fuera un escenario disciplinario. Por eso dar un procedimiento de requisitos de la queja, inadmisión de la queja, el tema de los impedimentos y recusaciones, de los informes, las funciones del comité, funciones del presidente, funciones del secretario, funciones de sus miembros. O sea, todo eso tiene que estar previamente establecido pues en las resoluciones internas que expiden tanto las entidades públicas y privadas. Por ejemplo, al interior de la Procuraduría hay un flujograma en la gestión de quejas que está previsto en la resolución 592 del 2017. ¿Por qué menciono esas resoluciones? Porque estas resoluciones les puede servir de base a otras entidades para que adopten los mismos procedimientos o las mismas regulaciones, porque la idea es que tanto el presunto acosado como acosador tengan claridad cuál es el procedimiento que va a adelantar el Comité de Convivencia Laboral, cuáles son sus responsabilidades. Entonces, en ese flujograma determina, pues el inicio es recibir la queja, incluirla en el orden del día, convocar a entrevistas individuales. Entonces, de esas entrevistas individuales se puede dar lugar al archivo, o sea que se determine que realmente esa situación que denuncia el presunto acosado no constituye acoso laboral. Entonces puede dar lugar a archivo, o asiste el quejoso. Entonces asiste la parte demandada, hay ánimo conciliatorio, entonces se firma un acuerdo conciliatorio, pero si ese acuerdo conciliatorio se incumple, pues se activa el procedimiento disciplinario. Y si se llega a un acuerdo conciliatorio, pues se adoptan las medidas preventivas que están establecidas en la ley 1010 del 2006. Suscribir acuerdos de compromisos mutuos, porque si se acepta que hay una situación de acoso laboral, pues debe haber unos compromisos mutuos de que esa situación no se vuelva a repetir. Y si realmente, como mencionamos, para activar el tema disciplinario se puede dar que se convocó varias veces tanto al presunto quejoso o al acosado o acosador y no asistieron, o solamente asistió uno, o renunció uno de ellos, o renunciaron ambos, o ese acuerdo conciliatorio se incumplió, entonces se activa el tema disciplinario, pero ya eso es competencia de la Procuraduría General de la Nación, de las personerías municipales y distritales y de la jurisdicción disciplinaria tratándose de funcionarios empleados de la rama judicial. Ya las oficinas de control disciplinario interno que debe crear cada entidad pública, pues no son competentes para conocer de quejas el trámite disciplinario de acoso laboral.
Por eso, como se mencionaba, cuando hay una queja al interior de una entidad pública, ¿qué se debe hacer? Enviar la queja al Comité de Convivencia Laboral. Legalmente no hay un término para evaluar las quejas de acoso laboral, ni hay un término de cuántas reuniones se debe citar al presunto acosado o al presunto acosador. Pero la ideal es que una vez recibida la queja, pues se convoque a una reunión para tramitar esa queja. Y si las personas no asisten, pues hacer mínimo 2, 3 convocatorias para que asista el presunto acosado o acosador. Entonces hay un trámite preventivo y hay un trámite disciplinario. El trámite preventivo a cargo de los comités de convivencia laboral, aclarando que no son autoridades disciplinarias, son los que buscan el acercamiento de las partes y que si se determina que hay acoso laboral, pues se llega a unos acuerdos, unos compromisos para evitar que se esa situación. Perfiles de sus integrantes, por eso todo eso debe estar establecido en los integrantes. Estos requisitos son sacados de un texto de la Universidad Católica de Manizales, un texto sobre acoso laboral, que ya se han publicado varios libros sobre el tema de acoso laboral, que es importante a los que quieran profundizar en esos temas, pues consultar esas publicaciones de, por ejemplo, la Universidad Católica de Manizales. Legis ha sacado publicaciones, la Universidad Externado también ha sacado publicaciones del tema de acoso laboral a nivel internacional. También hay muchas publicaciones sobre el tema de acoso laboral. Las decisiones que ha tomado la Procuraduría, la Jurisdicción Disciplinaria de Personeros en el tema ya disciplinario del acoso laboral. Y toda la reglamentación que es el tema de los comités de convivencia laboral. Entonces, los integrantes de ese comité de convivencia laboral deben contar con competencias actitudinales y comportamentales tales como respeto, tolerancia, confidencialidad, ética, habilidades de comunicación, imparcialidad, serenidad, reserva en el manejo de la información, asertividad, liderazgo, solución de conflictos. Por eso esas personas que son integrantes de los comités de convivencia laboral deben tener la adecuada capacitación y actualización en estos temas, no solamente en el tema de la ley 1010 del 2006, sino manejo de conflictos y tener unos perfiles adecuados para manejar esa situación. El comité de convivencia laboral no podrá conformarse con trabajadores a los que se les haya formulado una queja o que hayan sido víctimas de acoso laboral en los últimos 6 meses anteriores a su conformación. Escuchar con empatía sin juzgar a priori, investigar los hechos para comprender el problema, ser paciente, no acelerarse, generar confianza, guardar la confidencialidad, ser imparcial sin ser indiferente, ser neutral y transparente según las reglas establecidas, saber aliviar las tensiones, fomentar la creatividad en las soluciones, conocer la cultura de la organización y los temas de que trata el conflicto sea aceptado por todas las partes. Fíjese que en unas condiciones especiales a quienes conforman esos comités de convivencia laboral, porque pues los hechos que van a ser objeto de su análisis son hechos delicados, entonces requiere determinados perfiles para que los sepa manejar adecuadamente, y la idea es que pues esas situaciones no se van a presentar en la organización y que haya una voluntad de la alta dirección de la organización de que esas situaciones no se vuelvan a tolerar y mejorar los procesos y procedimientos, o sea, porque se está llegando a esas situaciones de acoso laboral. Perfil: los integrantes del comité preferiblemente deben contar con competencias actitudinales, comportamentales tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética, así como habilidades de comunicación asertiva, liderazgo, resolución de conflictos. Sesiones. Los comités de convivencia laboral deben sesionar con la presencia de la víctima y del presunto acosador, donde se analizará la denuncia
formulada, documentos aportados. Por eso se mencionaba que el comité se reúne y analiza los documentos o las pruebas aportadas tanto por el presunto acosado como el presunto acosador, verificar la existencia de la conducta que constituye acoso laboral y adelantar la audiencia conciliatoria. O sea, es parecido a lo que a un mediador, escuchar a las partes, siempre se debe buscar generar confianza entre el presunto acosado o acosador, tener un ambiente agradable donde se puedan reunir con la debida confidencialidad, un espacio reservado, porque pues todo lo que se diga en ese comité es totalmente reservado. Entonces se debe buscar esa confianza entre las personas y si hay un conflicto, pues tratar de solucionarlo y que no se vuelva a repetir. Periodo de sus integrantes. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de los miembros del Comité de Convivencia Laboral? El periodo de los miembros del Comité de Convivencia será de 2 años, a partir de la conformación de este, y se contará desde la fecha de la asignación. ¿Con qué frecuencia el comité debe reunirse? Se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran una intervención inmediata. En este caso podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes. O sea, por eso es importante que todo eso que es estipulado en la reglamentación interna de la organización, tanto pública como privada, qué días se van a realizar, cuándo se hacen las reuniones ordinarias, extraordinarias, con cuántos integrantes sesionará el comité. Sesionará con la mitad más uno de los integrantes, pero la idea es que asistan todos, porque eso es un deber de los miembros, asistir tanto a las reuniones ordinarias como extraordinarias. Entonces lo ideal es que asistan todos los miembros del comité de convivencia laboral, así haya el quórum deliberatorio decisorio, lo ideal es que asistan todos los miembros del comité de convivencia laboral. Funciones de los comités de convivencia laboral. Entonces tenemos que están establecidas en la resolución 652 del 2012 en el artículo 6º, recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que pueden constituir acoso laboral, así como las pruebas que lo soportan. O sea, tienen que, por eso cuando en una organización se presenta una queja de acoso laboral debe remitirse al comité de convivencia laboral. Entonces el comité debe recibir esa queja y darle trámite en lo más pronto posible y con todo analizar con todas las pruebas que lo soportan. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule la queja o reclamo, que pueden tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o empresa privada. O sea, siempre debe haber una confidencialidad, una reserva de esas actuaciones que se adelantan en ese comité. Por eso se mencionaba el perfil que deberían tener los miembros de los comités de convivencia laboral. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja, porque hay dos partes involucradas, el presunto acosado y el acosador. De manera individual, todo lo que se diga y es reservado, y por eso, como se mencionaba, esos espacios deben generar confianza, deben hacer unos espacios que mantengan la reserva de lo que se trate en esas reuniones, ser sitios adecuados. Ahí también surge la pregunta, ¿se podría grabar esas reuniones? Pues se podrían grabar, pero todo eso, digamos, esa grabación tendría que ser reservada, no se podría, digamos, revelar lo que se trató en esa reunión a otras personas, porque eso es reservado, eso es una actuación reservada. Formular un plan de mejora concertado entre las partes para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de confidencialidad. Hacer seguimiento a los compromisos, porque si se llega a determinar que hay acoso laboral y hay unos compromisos, debe hacerse seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando el cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
porque si se llega a llegar a unos acuerdos, unos compromisos y se incumple, pues ahí se activaría el trámite disciplinario. En aquellos casos en que no se llega a un acuerdo entre las partes, no cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la instancia disciplinaria. Pues la instancia en el sector público sería Procuraduría General de la Nación, Personerías Municipales o Distritales y la Jurisdicción Disciplinaria. En el sector privado, el comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. Y es como la ley 1010 del 2006 se aplica tanto al sector público como privado. La persona que está en una relación de subordinación, relación laboral, pues si es en la instancia disciplinaria, pues en el sector público es la Procuraduría, las personerías o la jurisdicción disciplinaria, y si es el sector privado, pues se debe remitir al caso al inspector de trabajo o al juez correspondiente. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva a las controversias. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados en la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias, la gestión del recurso humano. Fíjese que es importante eso, que hay unas recomendaciones y que se puedan aplicar en la organización. Dependencias de gestión y salud ocupacional de las empresas o instituciones públicas o privadas. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluyan estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos, recomendaciones las cuales serán presentadas a la alta dirección de la entidad pública o privada. ¿Para qué se presentan eso a la alta dirección? Para que pues con esa información se tomen los correctivos y no se vuelvan a repetir casos de acoso laboral. Porque la idea de todo eso es que está fallando la organización y se debe corregir para mejorar el clima organizacional. Deberes del comité. Los comités tienen como objetivo llegar a acuerdos, indagar cuál es el motivo del conflicto, dirimir la controversia, escuchar activamente, emplear comunicación asertiva, generar espacios de diálogo. El acoso laboral es un conflicto interpersonal, instancia de conciliación. Aquí es importante que esto es el Comité de Convivencia Laboral es una instancia de conciliación, no califica la falta. Eso lo hace la autoridad disciplinaria o el juez disciplinario. Si no hay conciliación, pues se archiva y luego el trámite disciplinario. Por eso es importante. Las pruebas, ¿quién las aporta? El presunto acosado, acosador. Y eso se revisa por parte de los miembros del Comité de Convivencia Laboral. Escuchar a los involucrados para indicar las causas. Si se incumplen los compromisos, se traslada a la autoridad disciplinaria. Si se cumple el compromiso, superado el conflicto. Por eso, superado el conflicto, pero pues la idea es que esa situación no se vuelva a presentar. Entonces hay que buscar también los correctivos a través de la alta dirección de la respectiva entidad y mejorar los procesos, procedimientos. No puede actuar como juez ni decretar pruebas. Es una instancia de mediación, negociación. Eso es muy importante para los miembros de los comités de convivencia laboral. No son jueces disciplinarios o jueces, no pueden decretar pruebas, es una instancia de mediación, negociación. No existe un tiempo para tramitar la queja de acoso laboral, pero lo ideal es lo más pronto posible darle el trámite a la queja de acoso laboral. Funciones del presidente y secretario, esto debe estar en los reglamentos de cada entidad pública o privada, convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias, gestionar ante la dirección los recursos requeridos para el funcionamiento del comité, presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias, tramitar ante la entidad las recomendaciones aprobadas por el comité.
Funciones del secretario: recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan ser constitutivas de acoso laboral y afectar el clima laboral, así como las pruebas que las soportan. Citar a los empleados administrativos o académicos involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité la convocatoria realizada por el presidente de las sesiones ordinarias extraordinarias, indicando el día, hora y lugar de la reunión. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación, soporte y velar por la reserva, custodia, confidencialidad de la información. Como muchos de nosotros estamos ya trabajando en casa, pues si algunos son miembros de los comités de convivencia laboral, se podría hacer reuniones vía Teams, vía Zoom, y se pueden grabar las reuniones, pero todo eso que se diga en esas reuniones es totalmente confidencial, reservado. Funciones del secretario: también elaborar el orden del día, las actas de cada una de las sesiones del comité, enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias involucradas en la situación particular, citar a las reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas, elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluyan estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos, recomendación, propuestas, los cuales serán presentados a la alta dirección. Entonces ahí tenemos la resolución 1356 del 2012 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual se modifica parcialmente la resolución 352 del 2012 en sus artículos 3 sobre la conformación, 4 sobre comités de convivencia laboral, 9 reuniones, el artículo 14 que amplía el término hasta el 31 de diciembre para implementar estas disposiciones. O sea, había un plazo al 31 de diciembre del 2012 para que pues todas las entidades tuvieran los comités de convivencia laboral. Entonces, fíjese, tiene que la misma entidad pública estar atenta a todas las disposiciones que expide el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque son resoluciones que pueden irse modificando a través de otros actos administrativos. Pero pues entonces tienen que irse ajustando los reglamentos al interior de cada una de las entidades públicas. Hay algunas consultas que ha suelto la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios sobre el tema de los comités de convivencia laboral. Algunas pueden consultar en la página de la Procuraduría General de la Nación en enlaces de interés, consultas Procuraduría Auxiliar. Algunas de ellas son la C-113 del 2013, que dice el término del comité de convivencia es el único para la entidad, pero es posible, con el fin de facilitar el cumplimiento de las normas de convivencia, se cree comités adicionales. Sin embargo, entiende este despacho que hay un control central sobre las actuaciones en esta materia. En tal sentido, en caso de duda sobre la competencia de estos comités seccionales, debe acudirse al nivel central, como en el caso por usted expuesto, en que surgen dudas frente a servidores diferentes seccionales. O sea que debe haber un comité a nivel central, pero se pueden crear comités seccionales. Por otro lado, son los comités de convivencia quienes reciben las quejas por acoso laboral, así haya cesado el comportamiento general de esto, pues la ley 1010 del 2006 da un término de caducidad para el inicio de la acción, indicando caducidad. O sea, debemos tener presente el artículo 18, las acciones derivadas del acoso laboral caducarán 6 meses después de la fecha que hayan ocurrido las conductas a que se refiere esta ley. Por eso es importante que una vez recibida la queja, lo más pronto que se pueda, el comité de convivencia le da el trámite respectivo para evitar esa caducidad de las acciones. Lo que viene con posterioridad a la fecha de caducidad es el intentar el inicio de la acción disciplinaria, pero orientada a posibles malos tratos o cualquier otra conducta que pueda tener relevancia. Pero no, o sea, quiere decir que si la conducta está caducada, pues puede iniciarse un proceso disciplinario, pero ya tendría que ser por conductas diferentes a las de acoso laboral. Recordemos que hay una serie de derechos, deberes, prohibiciones aplicables a nosotros como servidores públicos,
que puede ser malos tratos, entonces puede ser objeto de un proceso disciplinario, pero ya no podría investigarse por posible acoso laboral porque la acción ya caducó. Por eso es la importancia de los comités de convivencia laboral, que una vez recibida la queja, lee el trámite respectivo lo más pronto posible. Y hay unas consultas, por ejemplo, ante el retiro de una de las partes envueltas, hay una consulta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, concepto 161.591. Por eso les comento que es importante indagar las consultas absueltas por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinados en temas disciplinarios, por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y pues puede uno formular las respectivas consultas ante esas dependencias. Si ante el retiro de una de las partes envuelta en un problema de acoso laboral, es improcedente activar el mecanismo interno confidencial conciliatorio efectivo para superar las diferencias entre las partes. Lo procedente respecto sería remitir. O sea, como se mencionaba, si una de las partes se retiró o renunció a la entidad o las dos, pues ya realmente el trámite preventivo ante el Comité de Convivencia Laboral no se da. Ya lo que se activa es el trámite disciplinario. Y señala también, señala consulta, mismo concepto, el servidor público se retiró de la entidad, según lo manifiestan, no es aplicable las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, por cuanto el despacho que se predica las relaciones vigentes. O sea, que si se retira una de las partes o las dos partes, pues ya no es aplicable las medidas preventivas y correctivas que establece la ley 1010 del 2006. Entonces se activa el tema disciplinario. Carece sentido la exigencia de adelantar el procedimiento interno confidencial y conciliatorio efectivo a superar las diferencias. En consecuencia, el asunto deberá ser remitido a la Procuraduría sin más dilación, a la Procuraduría, a las personerías, a la jurisdicción disciplinaria. Esto es una consulta del septiembre 19 del 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y hay la Oficina Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia, hay un concepto número 24, memorando número 389, ciudad fecha 7 de mayo del 2009. Dice, en esta medida la resolución de la Rectoría crea el Comité de Convivencia Laboral, quien es el encargado de analizar la denuncia interpuesta, verificando la existencia de la conducta que constituye acoso laboral adelantar en los términos exigidos. La audiencia conciliatoria correspondiente entre los involucrados, formular las recomendaciones que estime pertinentes para efectos de reconstruir, renovar y mantener vida laboral como satisfacción laboral y convivencia, entre otros aspectos, manteniendo el principio de la confidencialidad de todos los casos. Siempre debe haber la confidencialidad, las decisiones que se toman o lo que se trata en los comités de convivencia debe ser de carácter confidencial, presentando en todos los casos y presentando a los involucrados los mecanismos de conciliación frente a las conductas denunciadas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a un arreglo directo de la controversia. En este orden de ideas se debe entender como involucrados tanto al sujeto activo o autor como al sujeto pasivo o víctima del acoso laboral, los cuales deben encontrarse vinculados en la universidad. Fíjense que aquí es una universidad pública, y en ellos tienen un régimen disciplinario propio, pues ese tema se rige por la ley 1010, entonces hay un comité de convivencia laboral al interior de la Universidad Nacional de Colombia, ya sea calidad de superior jefe de la dependencia, servidores públicos como empleados públicos, trabajadores oficiales o servidores del régimen especial que desempeñan las diferentes dependencias de la universidad. Recordemos que en las universidades hay un personal docente, un personal administrativo, por el cual si el autor o la víctima se retiran de la universidad no hay lugar a efectuar la audiencia conciliatoria, por lo cual la misma no sería vinculante ni causaría los efectos para los cuales fue implementada, de reconstruir, renovar y mantener vida laboral y de convivencia. Por último, se debe mencionar que lo anterior no constituye un obstáculo para el ejercicio por parte de la víctima de acoso laboral del tratamiento sancionatorio establecido en la ley 1010 del 2006
adelantado por el Ministerio Público como falta disciplinaria gravísima de acuerdo con lo previsto del Código Disciplinario. O sea, quiere decir que si ya no hay posibilidad de adelantar las medidas correctivas y preventivas establecidas en la Ley 1010, pues es remitir el caso a la Procuraduría General de la Nación para el respectivo trámite disciplinario. Que si se llega a probar que se dio la conducta de acoso laboral, la sanción a imponer es la destitución e inhabilidad de cargos. Entonces, cual establece, de acuerdo con lo previsto con el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002 y a partir del 2 de julio de este año, la Ley 1952 del 2019, Código General Disciplinario. Por lo que si dicho sujeto se retira del cargo, aunque no haya lugar al ejercicio de la instancia conciliatoria, puede enviarse las diligencias al Ministerio Público, con el fin de que adelante la investigación a que haya lugar para determinar si la conducta que se denuncia se trató efectivamente de una conducta de acoso laboral. Bien, si hay una consulta también de la Procuraduría Auxiliar, la consulta C-111 del 2017, dice: si el Comité de Convivencia Laboral señala que no hay acoso laboral, puede remitir el asunto a la Procuraduría para el trámite disciplinario. Entonces dice, de lo brevemente consignado, es claro que la actuación que se debe surtir ante los comités de convivencia laboral de cada una de las entidades del Estado en relación con los comportamientos que pueden catalogarse como constitutivos de las hipótesis señaladas en la Ley 1010 del 2006, constituye un trámite obligatorio, previo, reservado y confidencial que implica un requisito de posibilidad para el inicio de la acción disciplinaria. O sea, quiere decir que si hay una queja de acoso laboral, yo como entidad no puedo directamente enviar el asunto a la Procuraduría o a las personerías o a la jurisdicción disciplinaria sin que previamente se haya agotado el trámite ante los comités de convivencia laboral. Es un poco lo que pasa cuando yo voy a demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que se debe agotar el requisito de una conciliación prejudicial ante las procuradores judiciales 1 y 2 en asuntos administrativos. Aquí es un trámite previo que no puede iniciar la Procuraduría o las personerías o la jurisdicción disciplinaria el trámite sin que previamente se haya agotado el trámite ante los comités de convivencia laboral. De lo expuesto surge como conclusión que, superado el hecho generador que dio inicio a dicho trámite a cargo del Comité de Convivencia Laboral, ya sea por la vía amigable composición que haga el comité o su valoración como hecho inexistente o atípico, no se debería remitir tal tópico al Ministerio Público porque no es viable el inicio de la acción disciplinaria. ¿Quién disciplina a los miembros del Comité de Convivencia Laboral por incumplimiento de sus deberes funcionales? Como se menciona, puede haber, el comité debe crearse tanto en sector público y privado. Si en el sector público pues son servidores públicos, no solamente tienen las funciones propias del cargo en el cual se posesionaron, sino las que le hayan sido delegadas, y una de las funciones es si es miembro del Comité de Convivencia Laboral, teniendo en cuenta el objeto por el cual se integran los comités de convivencia laboral y las funciones a su cargo, definidas en la Ley 1010 del 2006 y en las resoluciones 652 y 1356 del 2012 del Ministerio de Trabajo. Es indudable que la omisión en el ejercicio de su gestión por parte de los miembros de tales comités corresponde a un comportamiento moral previsto en la mencionada ley en el parágrafo segundo del artículo que dice: la omisión medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, la omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o los jefes superiores tenderá como tolerancia a la misma. O sea, los miembros de los comités de convivencia laboral, pues los disciplina cada entidad por incumplimiento de deberes funcionales. Y, por ejemplo, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene un comité de convivencia laboral e incumplen sus funciones, los miembros del Comité de Convivencia Laboral pues los va a disciplinar la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública. Si es la Presidencia de la República, igualmente. Si es la Procuraduría, pues la veeduría. Si es la Fiscalía General de la Nación, pues la veeduría.
porque ellos son servidores públicos, pero en ese caso pues los disciplina la respectiva Oficina de Control Disciplinario Interno por incumplimiento de deberes funcionales. Por eso es importante no solamente que se creen los comités de convivencia laboral, sino que haya un adecuado funcionamiento y que sus integrantes sean conscientes de la responsabilidad delicada que asumen y cumplan las funciones adecuadamente para buscar la recomposición del tejido social. El Comité de Convivencia Laboral puede decretar pruebas de oficio, que ha sido una inquietud constante si el Comité de Convivencia Laboral puede o no decretar pruebas de oficio. Es una consulta también de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, la C-111 de 2017. Dice: en este orden del día, las acciones a cargo del comité implican una actividad proactiva para lograr un acuerdo entre las partes cuya convivencia laboral se encuentre afectada. Su papel de tercero imparcial, neutral y calificado, que promueve la composición amigable entre las partes para construir un acuerdo que supere el hecho que afecta la paz y convivencia laboral, facilitando el diálogo entre ellas y promoviendo fórmulas de acuerdo que permitan llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes. Permiten inferir que su actividad no es la de probar en sentido procesal una cuestión fáctica, sino la de establecer mecanismos de solución a la problemática planteada para su conocimiento. Es importantísimo esa expresión, que su actividad no es la de probar en sentido procesal, sino mecanismos para solucionar el conflicto. O sea, los miembros de los comités de convivencia laboral no actúan como autoridades disciplinarias ni como jueces de la República. Están llamados a aplicar las medidas preventivas y correctivas establecidas en la Ley 1010 del 2006. Necesariamente los interesados en iniciar el trámite preventivo deberán acompañar la solicitud de los elementos idóneos para corroborar la existencia, y podrá el comité requerirlos para que aporten las pruebas. Fíjese que el comité puede requerirlos para que aporten las pruebas que sustentan sus argumentos. Pruebas conducentes, pertinentes y útiles al respecto, como lo señala el artículo 6º, numeral primero, octavo, numeral primero de la resolución 652 del 2012 del Ministerio de Trabajo, que reglamenta la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, y se dictan otras disposiciones. Se reitera que no se trata de una actividad propia oficiosa ni de un impulso autónomo del comité, sino de un medio de conocimiento para precaver un acuerdo. El artículo 9º de la Ley 1010 del 2006 cataloga tales medios probatorios como prueba sumaria, en atención que no se trata de controvertirla procesalmente, ni tampoco es para recibirla y hacerla valer ante la parte que se reprocha ser autor de la conducta. Es muy importante tener en cuenta cuáles son las funciones de los miembros de los comités de convivencia laboral. Cuando la acción por acoso laboral está caducada, se puede iniciar procesos disciplinarios sin incurrir en violación del principio de non bis in idem, que es el principio que no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, que implica identidad de sujeto, objeto y causa. Como se puede ver, la figura de la caducidad introducida en forma general en el artículo 132 de la Ley 1474 del 2011 consagra un mecanismo que impide el ejercicio de la acción disciplinaria cuando se presente la condición referida en la ley, con lo cual se está en presencia en una causal de imposibilidad de la acción disciplinaria, más no se puede tomar tal evento como un acto de fondo que decida materialmente el objeto de la controversia jurídica y que se pueda considerar bajo el principio del non bis in idem. Recordemos que cuando la acción por acoso está caducada, cuando han pasado 6 meses, se podría iniciar un proceso disciplinario, pero por conductas diferentes a situaciones de acoso laboral, y se regularía por el procedimiento de la Ley 734 del 2002, o si es miembros de la Policía Nacional o Fuerzas Militares, por el procedimiento especial, o por ejemplo, si son servidores de la Universidad Nacional de Colombia, pues ellos tienen un procedimiento disciplinario especial.
Otra consulta que se menciona: cuando el servidor público presuntamente acosador cambia de cargo en la misma entidad, se podría continuar en el comité de convivencia laboral. El trámite respectivo se debe enviar al trámite disciplinario. De lo anterior se desprende que las partes involucradas en los hechos investigados bajo la modalidad de acoso laboral comportan su rol funcional al servicio de la misma entidad en un mismo ámbito funcional de interacción, y eventualmente susceptible de que se puedan reiterar los comportamientos bajo otras circunstancias, ya no de subordinación inmediata, pero sí dentro de un contexto laboral donde el disciplinado, dado su nivel jerárquico, pueda hacer uso arbitrario y legítimo del mismo en contra de la posible víctima. Entonces, así es importante que ustedes tengan en cuenta las consultas como se menciona, las consultas en materia disciplinaria de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, de la Oficina Jurídica de la Procuraduría, de las consultas que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública, las consultas que realiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como se mencionaba, finalmente hay unos tips para evitar el estrés. Busque apoyo en su círculo familiar y social. Mantenga una comunicación asertiva con su jefe y compañeros de trabajo. Realice ejercicio físico. Ahorita que estamos trabajando en casa, hagamos pausas activas, ejercicios de relajamiento, cumplamos los horarios laborales, no nos excedemos, utilizamos adecuadamente los medios de la tecnología, actividades lúdicas. Y es muy importante también tener en cuenta, cuando uno ingresa a una organización, tanto pública como privada, tener presente las leyes, decretos, resoluciones, directivas, circulares que regulan los procesos a cargo, planes, políticas de operación, resoluciones, directivas, circulares, programas, proyectos, mapa de riesgos, caracterización, procedimientos, controles, indicadores, flujo de información, sistemas de información, POAS, planes operativos anuales, los informes, las autoevaluaciones, tablas de retención documental, acuerdos de desempeño, calificación de servicio. Entonces es importante en toda organización pública o privada tener conocimiento de eso, y constantemente que la organización haga los cursos de inducción a los funcionarios nuevos y reinducción a los funcionarios que ya hacen parte de la organización, y estar en constante capacitación, actualización en los diferentes materias, no solamente propias del cargo, sino de otros temas. Inclusive la Escuela Superior de Administración Pública, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el SENA, constantemente está ofertando cursos virtuales que puede cualquier persona tomarlos, y estos cursos pueden realizarse en horas no laborables, y eso nos permite fortalecer nuestras competencias laborales. Y hay algunos libros, como les mencionaba, que se han publicado sobre el tema de acoso laboral. Tenemos el acoso laboral en Colombia, a Diana Camacho, el acoso laboral, análisis conceptual y comparado, Luis Adolfo Díaz Granados Quimbaya, acoso laboral, una cartilla de la Universidad de Ley 1010 del 2006. Hay una publicación en la Universidad Externado de Colombia sobre el daño extrapatrimonial en el acoso laboral, y hay algunas decisiones de la Corte Constitucional a demandas de inconstitucional a la Ley 1010 del 2006, como son la sentencia 738 del 2006, la C898 del 2006, la C078 del 2007, la C282 del 2007, la C780 del 2007, la C906 del 2007, C682 del 2012, C392 del 2019. Les agradezco mucho la atención, y espero pues que este conocimiento les sea de utilidad,
y puedan compartirlo con diferentes personas, y siempre tengamos presente, cada vez seamos mejores seres humanos y mejores servidores públicos o trabajadores particulares, y evitemos que conductas que puedan generar acoso laboral, y a los que son miembros de los comités de convivencia laboral, que sean conscientes del delicado compromiso que adquieren al ejercer esos cargos y realizar adecuadamente sus labores en beneficio de que esas conductas no se den, o si se dan, se tomen las medidas preventivas y correctivas del caso. Muchas gracias.